Entonces, al no estar entonces la primera de las expositoras, empezarían Tania y Laura, ¿sí? Es decir, con la ponencia ustedes se presentan y díganme si necesitan pasar, pasar alguna PowerPoint. No, realmente, solamente teníamos 2 imágenes para mostrar en un momento dado, pero solamente eso. Bueno, les pongo para compartir pantalla y en el momento Bueno. que necesiten lo pueden hacer. Se añade entonces a la reunión María Edith, no me acuerdo, el Campos y Honorato. Los veo Okay. en los participantes. Bueno, muy bien. Gracias por participar en esta mesa también, y a todos los que se han agregado. Y recuerdo que las ponencias no deberían exceder los 15 minutos, así que traten, por favor, de respetar eso. Y bueno, se presentan las 2 ponentes de la primera exposición. Gracias, les cedo la palabra. Bueno, mi nombre es Tania Molina, soy magíster en literaturas contemporáneas en lengua inglesa por la Universidad Nacional de Cuyo. Soy docente en la Universidad de Río Negro y la Universidad del Comahue y tengo vínculos de investigación con la Universidad Nacional de Cuyo. Y también tengo una adscripción en literatura europea en la Universidad del Comahue junto con Laura. Ambas tenemos esa adscripción. Buenas tardes, mi nombre es Laura Núñez, soy especialista en literatura hispanoamericana del siglo XX por la Universidad del Comahue, profesora en letras. Estoy haciendo el doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba, fui becaria con ICE, estoy terminando ese doctorado y también soy adscripta en la Cátedra de Literatura Europea junto con la profesora Tania Molina. ¿Comenzamos? Nuestra ponencia que queremos compartir con ustedes se titula Entre la lupa de Holmes y el bisturí de Watson, la construcción del extranjero en una selección de relatos de Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes, personaje icónico de Arthur Conan Doyle, encarna en su figura los valores sociales y las nociones imperialistas de una Inglaterra que mantiene su poderío a pesar de que los conflictos externos en la India británica y los problemas internos con los obreros y agricultores comienzan a resquebrajar ese orden político, económico y cultural. Los relatos que dan vida a este personaje se inscriben a finales del siglo XIX y principios del XX, época en la que, como dice Said, el gobierno de las colonias y los métodos detectivescos estaban a punto de ganar el mismo respeto que gozaba el orden de los clásicos o la química. Tanto Doyle como el personaje de su creación abrazan el temor y la fascinación por él y lo extranjero, a la vez que acatan la ley y una mirada superior volcada a lo científico. Según Eric Hobsbawm, este periodo de tiempo generó un sentimiento de superioridad que unía a los hombres blancos occidentales, tanto a los ricos como a los de clase media y a los pobres. Este hecho se ve reflejado en la construcción etnocentrista de los relatos de la época, no solo de Doyle, sino también de Kipling, Conrad, Stevenson, entre otros. Por este motivo, analizar las aventuras del personaje Sherlock Holmes bajo este punto de vista resulta de interés para poder comprender la idiosincrasia de la época victoriana tardía y rever conceptos tales como otredad, orientalismo y etnocentrismo en una relectura de algunos relatos del autor. Esta primera aproximación nos ayudará a identificar la evolución de este personaje, que ha sido revisitado y reinventado en múltiples ocasiones en diferentes formatos literarios, televisivos, gráficos, etc. Esa será nuestra línea de investigación en futuros análisis que, por cuestiones de tiempo, no corresponden a esta presentación. Se observa cómo las concepciones ideológicas de la época se filtran en los relatos a partir de las descripciones que los personajes hacen respecto a estos otros que los rodean o que recuerdan. Cabe mencionar en este punto que estos textos tienen un singular narrador sobre el que centramos nuestra atención, el Dr. John Watson, descontando el relato El soldado de piel decolorada, presente en el libro de cuentos El archivo de Sherlock Holmes de 1927, donde el narrador es el propio detective.
Es bajo el bisturí de Watson, transformado ahora en pluma, que se construye el mundo singular y lógico de su extravagante amigo. No nos resulta casual que sea la mirada de un médico el que se utiliza en la narración, y es su visión sobre las colonias y los extranjeros la que interesa analizar en la presente ponencia. La novela base sobre la que se fundamenta este análisis será El signo de los cuatro de 1890, aunque también se referirán otros textos para sumar y completar la argumentación. ¿Tania? Bien. Los relatos de Sherlock Holmes se inscriben en un periodo que va desde 1887 a 1927. En ese periodo de tiempo, el Reino Unido había consolidado su poder en India y en las colonias, pero a la vez se encontraba bajo una gran cantidad de conflictos internos y externos. Externos, las rebeliones, las múltiples rebeliones en India, e internos, las huelgas obreras. En este periodo de tiempo se inscriben los relatos de Sherlock Holmes y aparece nuestro personaje narrador, que es el Dr. Watson, el cual se caracteriza por ser un ex militar que luchó en la Segunda Guerra Anglo-Afgana de 1878 a 1880, guerra que se dio en el territorio de India, ¿sí? Y cuyo conocimiento sobre el lugar lo habilita para poder dictaminar diferentes cuestiones con respecto al país, siempre desde una mirada orientalista, ¿sí? En este sentido, encontramos la novela de El signo de los cuatro, de 1890, que es la segunda novela que escribe Sir Arthur Conan Doyle sobre su personaje Sherlock Holmes y Watson, la cual relata brevemente la historia de cuatro hombres que durante la rebelión de los cipayos en 1857 dan con un tesoro cuantioso que era de un rajá, o sea, de una especie de príncipe indio, y mediante engaños y asesinato logran darse con ese tesoro y dividírselo entre los cuatro. Lamentablemente son descubiertos y puestos en prisión, pero con la ayuda de dos soldados que estaban en la prisión, dos soldados británicos, ellos logran, digamos, recuperar ese tesoro. Lamentablemente son traicionados y por eso surge el conflicto de la novela que va a llevar a diferentes asesinatos y engaños. Esta novela tiene de por sí varias cuestiones con respecto al orientalismo, esta descripción de lo exótico, de lo oriental, desde el punto de vista de lo que denomina Said, con la concepción del otro, y viene dado esta concepción desde un etnocentrismo, desde esta concepción de que el hombre blanco inglés es superior al hombre indio, tan bien retratado en la minuta de Macaulay, no recuerdo ahora bien el año, pero la minuta de Macaulay justamente es una de las que exhibe que no encuentra ningún valor en la literatura o en la cultura india, y reproducen de alguna manera este relato un discurso dominante, hegemónico de la época en la que se inscriben los relatos de Conan Doyle. Ahora bien, este discurso no solo se limitaba, como dice en algún momento Hobsbawm, a la gente de piel oscura, puesto que Said expone otra cuestión en su libro Orientalismo. Cita uno, Laura. Se pensaba que las colonias blancas, como Irlanda y Australia, también estaban compuestas por seres inferiores. Un dibujo famoso de Daumier, por ejemplo, relaciona explícitamente a los blancos irlandeses con los negros jamaiquinos. Cada uno de estos sujetos inferiores se clasificaba y situaba en un esquema de pueblos científicamente sustentado por eruditos y sabios como George Cuvier, Charles Darwin, Robert Knox. La división entre blanco y no blanco en India y en todas partes era absoluta. Ahí, 2001. Bien, si bien este relato habla específicamente de India,
Hay otros relatos que también abarcan cuestiones sobre Australia, sobre Italia, que también tienen una mirada etnocentrista sobre otros pueblos. Pero concentrándonos en el signo de los 4, tenemos varias descripciones que nos orientan en este sentido a la cuestión de lo etnocentrista, ¿sí? Por ejemplo, en el capítulo 3, cuando el que irrumpe en la narración no es un sirviente inglés blanco, victoriano, sino es un otro, es un indio, es un sikh, ¿sí? Cita 2, Laura. En cuanto llamamos a la puerta, la abrió al instante un sirviente indio ataviado con un turbante amarillo, ropa blanca holgada y una faja amarilla. Había algo extraño e incongruente en aquella figura oriental enmarcada en el umbral de una vivienda suburbana de tercera clase. El sahib los aguarda, dijo. Aún no había terminado de hablar cuando una voz aguda y chillona gritó desde alguna habitación del interior. Hazlos pasar, Khitmutgar. Capítulo 3. Bien. Para aquellos que no saben qué es un Khitmutgar, este es un Khitmutgar, ¿sí? Y justamente la descripción es exactamente igual a la que aparece en el relato. El turbante, porque es sikh, la barba, la ropa blanca, ¿sí? En vez de tener una faja, en este caso que es también blanca, tiene una faja amarilla, también probable, ¿sí? Esto es un Khitmutgar. Acá está en una foto que no estoy pudiendo... ajá. Estos dos son verdaderos Khitmutgar, ¿sí? Es un sirviente, es un empleado. Y sahib es el término empleado para decirle amo a alguien. Sobre todo el tratamiento que tenían hacia los empleadores ingleses. Por otra parte, en el capítulo que sigue, también lo exótico irrumpe en el relato cuando se describe el lugar. Hay una cierta mirada naturalista hacia el otro, hay una intensificación del orientalismo al entrar a la habitación en la cual Sherlock Holmes va a tener una charla reveladora sobre el caso, y que realmente da paso a mostrar cómo se concibe lo oriental como un lujo desmedido, en cierta manera. Cita 3, Laura. Todos nos quedamos asombrados por el aspecto de la habitación a la que nos invitaba a entrar. Parecía tan fuera de lugar en aquella fúnebre casa como un diamante de la mejor calidad en una montura de latón. Las paredes estaban cubiertas por espléndidas cortinas y deslumbrantes tapices, recogidos aquí y allá para dejar sitio a algún cuadro lujosamente enmarcado o a un jarrón oriental. La alfombra, de colores ámbar y negro, era tan blanda y tan gruesa que los pies se hundían agradablemente en ella, como en una capa de musgo. Dos grandes pieles de tigre extendidas sobre la alfombra acentuaban la impresión de lujo oriental, a la que contribuía una enorme juca colocada sobre una esterilla en un rincón. Una lámpara con forma de paloma de plata colgaba de un cable casi invisible en el centro de la habitación. Al arder impregnaba el aire de un aroma sutil. Capítulo 4. Además de estas descripciones, en esta novela resulta curiosa la descripción que se hace de este salvaje de las Islas Andamán que colabora en el crimen, dado que las Islas Andamán hasta el día de hoy son islas inexploradas justamente porque los nativos de ese lugar son excesivamente violentos, excesivamente violentos para la comunidad occidental o cualquier otra, o inclusive para los mismos indios. Si bien las Islas Andamán pertenecen técnicamente a la India, ni ellos han podido explorarlas. Por eso resulta también curioso ese conocimiento de Sherlock de un lugar y de los salvajes de esas islas, dado que absolutamente nadie ha podido llegar ahí. Lo más cercano que han podido llegar a alguien ha sido atacados. Entonces resulta curioso
esta cuestión del conocimiento de Sherlock al respecto. Cita 4. Los aborígenes de las Islas Andamán podrían optar por el título de la raza más pequeña de la Tierra, aunque algunos antropólogos votarían por los humanos de África, los indios paitúes de América o los nativos de la Tierra del Fuego. La estatura media es inferior al 1,5 metros y existen numerosos adultos que miden mucho menos. Son feroces, malhumorados e intratables, aunque capaces de entablar una amistad a toda prueba si uno se gana su confianza. Fíjese en esto, Watson, y escuche lo que viene a continuación. Tienen un aspecto horrible, con cabezas grandes y deformes, ojos pequeños y feroces y facciones distorsionadas. Sin embargo, los pies y las manos son muy pequeños. Son tan hostiles y feroces que han fracasado todos los esfuerzos de los funcionarios británicos por entablar relaciones con ellos. Siempre han sido el terror de los tripulantes de barcos naufragados, porque aplastan el cráneo de los supervivientes con sus masas de piedra o los acribillan con dardos envenenados. Estas matanzas concluyen invariablemente con un banquete caníbal. Un pueblo encantador y de lo más simpático, Watson. Bien. Esta descripción científica de la época constituye una descripción de ese otro absoluto, un otro caníbal, ¿sí? En cierta manera. Aunque, bueno, no son las únicas descripciones que aparecen en los textos de Sherlock Holmes, sino que también aparecen descripciones peyorativas hacia los italianos, por ejemplo, hacia los australianos, que no alcanzaremos a decir ahora porque tenemos que ir cerrando. Así que voy a darle paso a Laura para que diga nuestras conclusiones de manera rápida para no perjudicar al resto de los exponentes. Sí, nuestras conclusiones. Sherlock Holmes se constituye como un personaje en el umbral de Londres, epicentro imperial y representante de las aspiraciones civilizatorias universales. Desde ese lugar, su mirada analítica y lombrosiana califica con ojo crítico aquello y a quienes se salen y desafían el status quo del orden social. Representa el abrazo hacia un cientificismo que promete brindar las herramientas para distinguir la criminalidad de los ciudadanos moralmente respetables del imperio. El extranjero, en la mirada de este narrador de los textos de Conan Doyle, se construye desde la lupa etnocentrista, centrándose en los detalles que en la concepción europea corresponde a Oriente. Los personajes de los relatos, tanto de los que hemos extraído en esta exposición, como de las que quedan fuera del análisis, se construyen remarcando las diferencias y colaborando en la concepción de las clases sociales a las que pertenecen los buenos ciudadanos, descritos de manera grandilocuente versus los obreros y o villanos, que aparecen mencionados con características negativas o grotescas. Llama la atención al lector del siglo XXI que las características físicas revulsivas no se concentran en los villanos de la clase social alta, en quienes prima su inteligencia y sagacidad. No pasa inadvertida la influencia de los estudios frenológicos de la época que establecen que las características físicas de una persona predeterminan su capacidad intelectual y sus posibilidades de ser un criminal. ¿Qué tipo de criminal o una persona de honor? No en vano es la época de la publicación de El origen de las especies, 1859, El origen del hombre, 1871, también del desarrollo de las ideas de César el Hombroso, de una criminalidad unida a la biología a partir de las múltiples publicaciones, entre ellas El hombre delincuente, de 1876, y La mujer delincuente, del 93. Watson, en tanto narrador de los textos de Sherlock Holmes, posee una mirada recortada de la realidad, notablemente influenciada por el sentimiento de época descrito por Eric Hobsbawm al comienzo de esta ponencia. Ese sentimiento de superioridad racial y moral puede notarse en la mayoría de los relatos, constituyendo una fuente primaria de análisis de la sociedad de la época y sus controversias al momento de identificar los cambios y permanencias en la construcción de las otredades en las actuales ficciones, que tienen como centro neurálgico a este par de personajes. Tanto Sherlock Holmes como John Watson forman un dúo integrado a la cultura popular que ha inspirado nuevas aventuras o remasterizaciones de aquellas que forman parte del canon. A su vez se encuentran con frecuencia otros personajes con aires holmesianos en su desarrollo que sostienen la lógica, el cientificismo, la mirada crítica, la catalogación de las personas como eje de su desarrollo y caracterización. En este mare magnum se observan cambios necesarios, adaptaciones a los nuevos tiempos y exigencias de un público que ya no aceptaría con avidez una mirada abiertamente etnocéntrica y lombrosiana en la constitución de las aventuras y personajes.
En este sentido, la presente lectura comparte nuestro punto de partida del análisis de un relato que aún tiene vigencia más de 100 años después y que nos permitirá avanzar en la lectura de la construcción del extranjero en las nuevas representaciones de las aventuras de Sherlock Holmes y su compañero y amigo John Watson. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Gracias a ambas. Bien, hacemos como en las demás mesas, dejaríamos las preguntas para el final. Bien, sigo yo y cerraría entonces Punchmuller la mesa, ¿sí? Vamos a ver si... Ok. Bien, el título de esta ponencia, Intricacy in Form, the Peculiarity in the Lines that Leads the Eye a Wanton Kind of Chase, en realidad centra su interés en una disputa estética de la que voy a hablar menos en esta ponencia de lo que hubiese querido, porque si no me extiendo demasiado. A lo que sí me voy a referir es a... dentro del tema que me preocupa, es al análisis de una serie de trabajos de grabados de William Hogarth, una serie que se llama precisamente Four Stages of Cruelty, y que es de 1751. Entendiendo que esta serie cobra sentido en el marco de una profusa discursividad sobre la pobreza que es posible advertir en Inglaterra desde fines del siglo XIV y a partir de la puesta en circulación de cierta terminología específica y clasificatoria. Esta terminología será recogida luego, hacia finales de la dinastía Tudor, en el cuerpo de The Poor Relief Act, o Poor Law, como es referida generalmente, sancionada en 1601. En el momento en que Hogarth produce su obra, se había asimilado el hecho de que gran parte de la población errante y sumida en la pobreza podía clasificarse como impotent o able-bodied, distinción que admitía y seguiría admitiendo la intervención estatal con fines de encierro asistencialista y o correccional. Con respecto a este tema en particular, en la versión que será publicada, voy a referirme al trabajo meticuloso y excelente a mi criterio que ha hecho Marcelo Laga en su tesis de maestría sobre la pobreza, sobre el estatuto de pobre en Inglaterra e Irlanda en los siglos XVI y XVIII. Judith Butler advierte que hay una serie de marcos normativos como los que instala las definiciones legales, a partir de los cuales, dice, ciertos tipos de cuerpos parecerán más precarios que otros, según qué versiones del cuerpo o de la morfología en general apoyan o suscriben la idea de vida humana que es merecedora de protegerse, de cobijarse, de vivir, de ser objeto de duelo. Ahora bien, el nosotros de la ley impone en el marco de la Poor Law la clasificación de los cuerpos de los pobres y al hacerlo los relega en el mejor de los casos tanto a una función meramente instrumental en el interior del aparato productivo de la nación o a una dependencia asistencial considerada una carga para las arcas públicas. Ese mismo nosotros, por otra parte, contempla que quienes siendo aptos para trabajar y no lo hagan, o incurran en prácticas delictivas, ya no aparezcan como vidas, y en esto cito a Butler, sino como amenaza a la vida, lo cual justificaría acciones preventivas y en este caso también disciplinarias capitales. Al lado de la idea de que los pobres representarían una amenaza a la vida de los ciudadanos prósperos y de la salud económica de la misma nación, dado que el asistencialismo es una carga onerosa, visto como tal,
Se produciría, digo, al lado de esta idea, la idea también de que eran cuerpos que librados a su voluntad se instalarían por fuera de la cadena productiva y en los márgenes de la ley. El marco normativo que establece modos de intervención sobre los pobres, al quitarles el poder de decisión sobre sus vidas, produce al mismo tiempo su exclusión de la vida política, resultando en poblaciones socialmente muertas, formadas de cuerpos superfluos, sobrantes, inadecuados y fundamentalmente improductivos. Revestidos todos ellos de una precariedad que, según Butler, hace que sus vidas se consideren que están hechas para soportar, la cito, la carga de hambre, del infraempleo, de la desemancipación jurídica, de la exposición diferencial a la violencia y a la muerte. Las definiciones fraguadas en los marcos jurídicos habían transformado a los pobres en una masa peligrosa o inerte, en ambos casos de escasa utilidad social y económica, un excedente residual que de todos modos no era reconocido como parte del nosotros, ese que conformaba la nación. Y en todo caso, una población inoportuna, the very scum and refuse of the land, según escribió Dickens, que la puso en el centro de su narrativa, del mismo modo que le hicieron antes que él Fielding, Defoe y, dice Dickens, Hogarth, the moralist and censor of the age. El medio cultural inglés de las primeras décadas del siglo XVIII asistió al debate de posturas encontradas. Por un lado, perduraba la defensa, posturas estéticas me refiero, ¿no? Por un lado, perduraba la defensa de una estricta adecuación a la preceptiva neoclásica, que sostenía una metafísica de la belleza y de los valores absolutos, mientras que por el otro se favorecía una reflexión y un análisis basados en una experiencia intelectual del observador, estimulada por los sentidos, una suerte de epistemología individual anclada en las manifestaciones más privadas de la sensibility. Representantes de estas dos posturas encontradas serían Joshua Reynolds, que ustedes ven acá uno de sus retratos, y William Hogarth. Ambos dejaron plasmados en sus tratados sobre estética estas diferencias. En una apretadísima síntesis, el qué representar y el cómo, que separaba a los artistas, dejaría del lado, por ejemplo, de Joshua Reynolds, a una clase aristocrática de la que provenían mayormente sus clientes y mecenas, asociada pictóricamente a fuentes y motivos clásicos y una ambientación ahistórica. Del lado de William Hogarth, por el contrario, vislumbramos los intereses y la sensibilidad de una burguesía que se definía más por la novedad, la diversidad, la inquietud por los asuntos contemporáneos y la dinámica de los intercambios en el espacio público, es decir, por todo un conjunto de factores que no se conjugaba con imágenes que celebrasen la armonía de lo inmutable, sino que la interpelaba en las producciones de juicios estéticos y morales en los que finalmente se reconocía. Hogarth elige un lenguaje antiacadémico, logrando que sus viñetas londinenses impacten en el público con toda la fuerza de lo que Reynolds aborrecía y tildaba como the vulgarism in ordinary life. Precisamente es esa vida de las calles retratadas por Hogarth que cobran consistencia para nosotros en una enorme variedad de personajes y una gran diversidad social, todo tipo de transeúntes, jugadores compulsivos, prostitutas, libertinos, mendigos, borrachos, niños abandonados, ladrones, vendedores ambulantes, paseantes, clérigos, comerciantes, abogados, y sigue la lista. La serie Four Stages of Cruelty, que se compone de 4 grabados que narran gráficamente el periplo de un niño hacia la adultez. Cada lámina está acompañada a pie de página por un comentario moralizante en versos compuestos por James Townley,
explicativo de lo que se muestra en imágenes. La historia narrada en la serie, de tan clara, es casi banal y podría resumirse en pocas palabras. Un niño pobre, Tom Nero, comienza torturando animales, eventualmente pasa a matar a un ser humano y termina siendo partícipe involuntario de una lección de anatomía en el Royal College of Physicians. Aunque el trabajo de Hogarth ha sido ampliamente analizado, veamos un poco más de cerca cada uno de los cuadros que componen la serie. En el primero de ellos, y en el cuadro en amarillo central, lo ven, está Tom Nero torturando a un perro secundado por otro chico de su edad. No son los únicos a su alrededor. Otros adolescentes provocan heridas y dolor a diferentes animales, como si se tratara de un juego que los entretiene, pero que además los identifica como grupo. El único que intenta detener a Tom es un niño que visiblemente pertenece a una clase social más privilegiada. Su atuendo y su peinado lo diferencian del grupo. Ofrece al atacante comida como elemento de disuasión que frene el brutal maltrato. A la izquierda del personaje principal, un joven dibuja sobre la pared la silueta de un arcado y anota en ella el nombre Tom Nero, sugiriendo así un destino inescapable en el que se enlazan el accionar violento del presente de Tom con su cruento final futuro. Tom es un niño marcado, en un sentido amplio del término, que abarca sus dimensiones culturales, legales, afectivas y finalmente exteriormente identificable en las letras SG grabadas en su chaqueta andrajosa, que lo señalan como interno de la workhouse de la parroquia de St. Giles, uno de los barrios más ruinosos de la ciudad. Ese uniforme hecho jirones establece su pertenencia a la gran masa de niños y adolescentes pobres institucionalizados, una diferencia que no puede ignorarse entre él y ese otro jovencito que intenta frenar su accionar tentándolo con una ración de comida, un intercambio que resultaría, por varias razones, inconsecuente, insuficiente y estéril. La segunda de las placas nos muestra a Tom ya adulto, que trabaja como cochero. Él está castigando con un palo a un caballo que ha caído extenuado. A su alrededor muchas otras escenas violentas lo secundan. Son golpeados animales y niños, también ante la indiferencia general de quienes asisten a los abusos, los magistrados que se trasladan en el coche. El título de la tercera lámina ya afirma que el comportamiento de Tom ha dado un vuelco hacia el crimen, un crimen para el que la sociedad ya impone castigo capital. Cruelty Imperfection nos muestra al protagonista apresado tras haber dado muerte a su amante, Anne Gill, que estaba embarazada. Le quitan el cuchillo con el que la ha degollado. Él la había obligado a sustraer algunos bienes de la casa donde ella prestaba servicio. Del bolsillo de Tom sacan armas, objetos robados y una carta que ella había enviado arrepentida de haberse dejado convencer. En el cuarto y último grabado de la serie, no se nos muestra ni la instancia del juicio, ni del encierro en la cárcel, ni tampoco la escena del cadalso, todas instancias que comunicarían de manera inmediata la relación entre los crímenes y el castigo. En el último grabado, el cadáver de Tom yace en la mesa de disecciones de un teatro de anatomía y lleva el título de The Reward of Cruelty. El trabajo de Hogarth sobre las imágenes nunca es plano ni unidimensional. En la dinámica interna que propone la secuencia, podemos intuir la convergencia de discursos y prácticas de la época que tenían como objeto la contención de las expresiones inmoderadas y la corrección de los comportamientos violentos relacionados con el desorden de la vida pública. Así, en la primera de las láminas que hemos visto, concurre, por un lado, toda la discursividad normativa que mencionábamos al principio, de que desde 1601
en la Poor Law, regulaba el asistencialismo a los menores desamparados, del que Tom Nero es un exponente. Un sistema de institucionalización que además evidenciaba a principios del siglo XVIII graves fallas de seguimiento y tutoría, como lo expresó el novelista Henry Fielding en el tratado que escribe en su función de magistrado, Proposal for Making an Effectual Provision for the Poor. Y que este tratado tiene como finalidad el mejoramiento de los centros asistenciales y disciplinarios. Por otro lado, el tema elegido como disparador de la serie, o del periplo de Tom, dialoga estrechamente con el tratado Some Thoughts Concerning Education, que John Locke, el filósofo, publica en 1693. Se trata de una obra que fue ampliamente leída, consultada y comentada a lo largo de todo el siglo XVIII. Locke estimaba que la educación era la base material del comportamiento futuro de cada individuo, puesto que provee a la infancia de la experiencia necesaria al discernimiento entre el bien y el mal, que marcará su conducta adulta. No debemos buscar en el estudio de Locke la defensa de una educación universal, como lo sostenía el proyecto renacentista de Comenio y su ideal pansófico. Los sujetos a quienes está dirigida la propuesta lockeana son los integrantes de la clase dominante, en especial los jóvenes gentiles hombres que habrán de participar del gobierno y la dirección administrativa del país. La contracara del modelo lockeano, cuyo objetivo es la educación del gentleman, será la instrucción de los jóvenes pertenecientes a las clases populares. Para ellos, en el siglo XVIII, se perfeccionaron los regímenes correccionales y de encierro tendientes a formarlos como fuerza de trabajo para el artesanato, el servicio y la industria. Una de las secciones del Tratado de Locke, en sus parágrafos 116 y 117, inquiere acerca de la predisposición a la crueldad en los niños, algo que los progenitores y maestros debieran cuidar con particular esmero para que no deriven en crímenes mayores, algo que parecería inevitable para las clases bajas. La cuarta lámina que hemos visto, la cuarta lámina que cierra la serie, finalmente recoge opiniones encontradas en torno al recrudecimiento del castigo criminal, que ocuparon particularmente la arena pública londinense a lo largo de las primeras décadas del siglo XVIII, y hallaron eco en la Murder Act de 1751, que es del mismo año en que se difunde esta serie de Hogarth. Uno de los enunciados más visibles de este tema puede leerse en el panfleto anónimo que circuló en forma masiva en 1701, que incitaba al tratamiento parlamentario del tema del castigo criminal bajo el lema "Hanging, not punishment enough", es decir, la horca no es un castigo suficiente. Para los autores del escrito, desalentar actos criminales, especialmente contra la propiedad privada, debía incluir torturas ante y post-mortem. Entre estas últimas, es decir, la tortura post-mortem, se sugería la exposición del cadáver en jaulas colgantes, por ejemplo, impidiendo para que los posibles deudos cumplieran con algún ritual de encierro de los restos. La puesta en disponibilidad de los cadáveres de los ajusticiados para la disección anatómica guardaba entonces proximidad con semejante propuesta de 1701. Y la Inglaterra de Hogarth transcurre por una de las etapas críticas en lo referente al debate sobre la concesión de los restos para la disección. Los colegios médicos se quejaban de la escasa disponibilidad regulada por la ley vigente, y es precisamente con la Murder Act de 1751 que se libera el cupo. Son los cadáveres de los indigentes y de los criminales ejecutados, ambos pertenecen a la misma jerarquía, los que terminan en la mesa de disección del anatomista. Una cuestión que avivaba
posiciones encontradas en torno a objeciones éticas y religiosas sobre el vaciamiento y el desmembramiento de esos cuerpos. Para concluir, la propuesta estética de Hogarth, con su apertura a la diversidad temática y un tratamiento formal alejado de los estrictos parámetros neoclásicos, permite que el artista ponga la lupa sobre un espacio urbano y las cuestiones que más preocupaban a sus contemporáneos. En el relato de la serie analizada, percibimos que ese particular individuo no puede sustraerse de ser visto como una amenaza a la vida, en términos de Butler, ni tampoco del hecho que su destino sea tan previsible bajo el marco normativo que lo produce. Tom ha pasado por las instituciones de encierro y disciplinamiento, pero sin que esto resultara en una inserción útil y socialmente aceptable, puesto que la actividad delictiva lo desvía del camino institucionalmente trazado para él. Son los despojos mortales de Tom los que finalmente pagan un dudoso tributo a la sociedad, recuperando un inesperado valor en ese castigo post-mortem reservado a los de su clase, instancia en la que incluso sus restos son tratados por el marco normativo de manera diferencial. Gracias. Bien, les cedo la palabra entonces a nuestra última ponente. Voy a proyectar. ¿Necesitas? ¿Sí? Perfecto, perfecto, Andrea. Sí, ya podrías hacerlo, está disponible para vos el espacio. A ver si ustedes me dicen si allí se ve. Se ve perfecto, sí, gracias. Bueno, bien. Bueno, entonces el trabajo que voy a presentar se titula Signos de la otredad inmigrante en el cortero de Salman Rushdie, una mirada sociosemiótica. En esta presentación PowerPoint yo lo que voy a presentar es un breve punteo de los puntos más importantes del trabajo, como para ir un poco más rápido con la lectura. Y también, bueno, a través de esta presentación quiero compartir con ustedes fotografías de inmigrantes de la India en Gran Bretaña, bueno, que he tomado del archivo de la British Library para ilustrar mi trabajo, que se trata sobre la figura del extranjero, particularmente del extranjero de la India. Bien, el surgimiento del sistema moderno de Estados-nación dio lugar a la categorización de los habitantes de un territorio en ciudadanos nacionales y extranjeros. Es en este esquema de ordenamiento geopolítico que la imagen del inmigrante, del forastero, del extranjero, se construye como un otro que sirve como forma de autoidentificación y de reafirmación de la identidad nacional. Simmel señala en su Sociología, estudios sobre las formas de socialización, que el extranjero no es el que viene hoy y se va mañana, es el que viene hoy y se queda mañana. Es el que se ha fijado dentro de un determinado círculo espacial, pero su posición dentro de él depende esencialmente de no pertenecer a él desde siempre, de que trae al círculo cualidades que no proceden ni pueden proceder del círculo. Así, la mismidad nacional percibe al extranjero como un lejano que está próximo. En el tejido de las relaciones humanas, el otro extranjero puede ser aproximado como un conjunto de signos cuyo común denominador es la idea de distanciamiento y de extrañeza respecto del entorno sociocultural que lo rodea. Desde una mirada sociosemiótica y como proposición heurística, la configuración de la otredad en la semiósfera de la obra literaria genera una red polisémica con signos sutiles que denotan y connotan múltiples significados. Estos signos, a los que Eco denomina unidades culturales,
constituyen todo aquello que es social y culturalmente definido y distinguido como una entidad, persona, lugar, objeto, sentimiento, estado de situación o ideas. En este marco, la otredad deviene conjunto de signos, en tanto que puede interpretarse como código cultural. La otredad extranjera, inmigrante, forma parte de un entramado relacional que se define culturalmente por oposición o contraste a un logos, el ser nacional. La identidad nacional actúa como el principio y como el sentido de lo aceptable en un momento histórico específico. Por tanto, las unidades culturales de la otredad extranjera están recorridas por marcadores que denotan lo opuesto al sistema de lo aceptado, constituido por el orden establecido, por la homogeneidad cultural, etnocultural, por la pureza lingüística, entre otros. Es decir, marcadores culturales que expresan la oposición y la anomalía de las unidades aceptadas y codificadas en la identidad nacional. El Cortero, The Quarter, es un cuento de Salman Rushdie, escritor anglo-indio, que fue publicado en 1994 en la colección Oriente-Occidente. La trama del cuento se desarrolla en Londres a comienzos de 1960. El Cortero se narra desde la perspectiva de un adolescente de la India que es enviado a un internado en Londres. El narrador, Baba, ahora adulto, recuerda sus experiencias durante los años 60, cuando su familia, sus padres, sus 3 hermanas y su aya, su niñera, se reúnen con él en Londres y viven en una edificación llamada Waverly House. El cuento explora el microcosmos de inmigrantes de Waverly House, donde también viven 2 marajás indios y el portero del edificio, que es un inmigrante eslavo. En primer plano está la historia de amor entre el portero y el aya del narrador, Mary, quien por su acento indio no puede pronunciar la P y la reemplaza por C. De esta manera transforma la denominación de portero en cortero. Porter into quarter. En este trabajo proponemos como hipótesis hermenéutica que en el cuento, El Cortero, hay una construcción bífida de la otredad extranjera, una figura idealizada por parte del narrador inmigrante como sujeto inmerso en un tercer espacio, contrapuesta a una imagen del extranjero como síntoma de anomalía, de una anomalía social, una desviación cultural construida, esta última imagen, por los personajes ingleses del cuento. En el cuento, la imagen del extranjero se va construyendo a partir de la diferencia. Habla diferente, se viste diferente, su fisonomía etnorracial es diferente y sus códigos sociales también lo son. Sin embargo, estas diferencias se codifican por medio de unidades culturales como la hibridez, la liminalidad y la provisionalidad, que en lugar de funcionar como signos de negación de la cultura nacional, la subvierten y negocian con ella generando la novedad. Recurriendo a la teoría postcolonial de Baba, podemos decir que dichas unidades culturales emergen en un espacio intersticial y productivo, un tercer espacio en el que las culturas se encuentran, interactúan y se hibridan, dando lugar a algo nuevo e irreconocible. En la primera parte del cuento, la estatura del extranjero se construye a partir de signos de hibridez y de fusión cultural, que aparecen en clave simbólica a través del juego que se establece con el lenguaje. La creación de nombres, la invención de apodos, la generación de nuevas palabras, la mezcla de códigos, son todos recursos que creativamente atentan contra el absolutismo de la identidad lingüística nacional y celebran la carnavalización y la hibridación lingüística en el cuento.
Cito algunos ejemplos. Como ya nombré anteriormente, el aya llama al portero cortero. El portero, que es un inmigrante eslavo, recibe el apodo de mixed up por parte de los niños indios, ya que su nombre verdadero, Mishirsh, y cito lo que dice el narrador niño adolescente en ese momento en el cuento, his name was so full of communist consonants, all those double Z's and U's walled up together with no vowels to leave them breathing space, that I never even tried to learn it. Además, el portero había sufrido una embolia cerebral que deja secuelas en su habla, por lo que altera el orden sintáctico del inglés. Por ejemplo, dice, I, to see Miss Mary, come, am, said mixed up. Scheherazade, el nombre de la hermanita menor del narrador, es irrisoriamente transformado en Scheherazade. El portero eslavo también resignifica el nombre de Mary, el aya india, que se metamorfosea en Certainly Mary, Mary claro, ya que al hablar siempre sujetaba por delante el blanco sari de ribete rojo y asentía con el adverbio certainly. Los personajes indios constantemente cambian de código, del hindi al inglés y viceversa. Cito aquí solamente un ejemplo porque el cuento realmente abunda en ellos. Kalipili von Martha, she objected, and then, for her host's benefit, she translated, for nothing he's shouting, bad life, switch it off. En el mismo orden de cosas, la liminalidad se proyecta como otra unidad cultural que define la identidad extranjera. Para Howard Grenville, la liminalidad adelanta lo simbólico e invita a la recombinación para el cambio cultural e identitario. La identidad extranjera se percibe entonces como un estado intersticial entre identificaciones fijas, la de la cultura de origen y de acogida, y abre la posibilidad a una hibridación cultural que entretiene la diferencia sin jerarquía asumida o impuesta. En el cuento, al encontrarse entre dos culturas, el extranjero construye su identidad en el umbral entre ambas, situándose como un sujeto productor de nuevos significados y nuevas subjetividades. En este sentido, la otredad extranjera es esencialmente cronotópica, ya que se torna producto de la conexión intrínseca de las relaciones temporales y espaciales. Es en Londres, en el edificio de Waverly House, en donde Mary, el aya india, deviene Certainly Mary, y el portero se transforma en Corter y en Mixed Up. El nombre que se les otorga a los personajes en el nuevo espacio de agencia en el que se desenvuelven da cuenta de que la liminalidad de su estatus identitario se impregna de códigos hibridados. Las identidades culturales puras y homogéneas se desvanecen en la liminalidad para dar lugar a lo que Hall denomina una dinámica sincrética. Esta dinámica se apropia de elementos de códigos de origen y los creoliza, desarticulando signos y rearticulándolos para la creación de nuevos significados. Una de las instancias más contundentes de esta dinámica en el cuento es el juego de ajedrez, que actúa como mediador de la relación amorosa entre Mary y el portero. Históricamente, el ajedrez se inventa en la India para representar una batalla entre dos aspirantes al trono. Cuando llega a Europa, mantiene como código semiótico la misma connotación cultural de juego de guerra. Paradójicamente, en el cuento, son los inmigrantes quienes metamorfosean la tradicional investidura del ajedrez como formalización de la guerra en el lenguaje simbólico del amor. Para Mary y el portero, el ajedrez se convierte en una especie, y cito del cuento,
en una especie de private language. Old Mixed Up, lost as it was for words, retained on the chessboard much of the articulacy and subtlety which has vanished from his speech. Vemos entonces que la imagen del inmigrante se ha construido a partir de unidades culturales que, aunque diferentes de las del logo nacional, celebran la autenticidad de la novedad y de la hibridez en contra del absolutismo de lo puro. Sin embargo, esta reivindicación del extranjero como agente de un tercer espacio cultural se oscurece a partir de otra construcción de la figura del inmigrante por parte de los únicos personajes ingleses del cuento. Estos personajes, cuyos nombres no se mencionan, son identificados por el narrador como primer Beatle y segundo Beatle, y representan lo que ellos perciben como lo esencialmente británico. Se visten como los Beatles, citan alguna frase de Shakespeare y hablan un inglés estándar. Dichos personajes construyen la otredad extranjera a partir de la fijación y la estigmatización de unidades culturales que se perciben radicalmente opuestas al ser nacional. Tomando la categoría de Torres Martínez, se construyen como amenaza al orden establecido. La retórica obtusa que emplean estos personajes para dirigirse a Laia y a su empleadora india, a las que confunden por las esposas de los marajás indios de Waverly House que se dedicaban a la prostitución, se sostiene como un tour de force en la fijeza y en el estereotipo. Estos personajes insultan a las mujeres indias, las llaman fucking wugs, les ordenan regresar a su país, al que denominan fucking Wugginstan, y las amenazan con un cuchillo para que se desabotonen sus blusas. Aunque el citado incidente xenofóbico surge de un caso de confusión de identidades, los personajes Beatles no consideran que haya ninguna confusión porque asumen que todos los inmigrantes indios son lo mismo. Al llamarlos wugs, expresión que se usa para designar a extranjeros de cabello y tez oscura, demuestran que perciben a todos los extranjeros como una masa homogénea. Uno de los Beatles sostiene una navaja con la que amenaza a las mujeres indias y con la que finalmente apuñala a Mixed Up, al portero, al intentar defenderlas. La violenta puñalada, considerada como an honest mistake, ¿sí? Un error honesto por los personajes ingleses, simboliza sus sentimientos de superioridad y sus anhelos de homogeneidad cultural. Irónicamente, es Mixed Up, el extranjero, quien con su inglés y su identidad mezcladas, salva a las mujeres indias encarnando los aspectos positivos del mensaje pacifista que transmiten los Beatles como símbolo cultural, cuya filosofía rechaza la violencia y abraza la armonía etnorracial. Luego del incidente violento, las mezclas culturales que figurativamente alegraban la narración del comienzo y la figura jovial del inmigrante que lúdicamente recreaba la lengua inglesa, se desvanecen y dan lugar a una atmósfera melancólica, desesperanzada y confusa. El aya regresa a la India, el portero eslavo desaparece, la familia india del narrador se va a Pakistán. Sin embargo, la identidad escindida del narrador permanece en una posicionalidad criminal a la que se niega a renunciar. Nacido en la India, pero habiendo migrado durante su infancia a Inglaterra, el narrador se siente identificado con ambas culturas. Cito aquí el final del cuento, el último parlamento con el que se cierra el cuento y la conexión de East-West. And the passport did in many ways set me free. It allowed me to come and go, to make choices that were not the ones my father would have wished. But I too have ropes around my neck. I have them to this day, pulling me this way and that,
east and west. The noose is tightening, commanding, choose, choose. Ropes, I do not choose between you. Lassos, lariats, I choose neither of you and both. Do you hear? I refuse to choose. El otro extranjero se construye de manera dual en el cuento. Por un lado, a partir de la percepción del narrador, el inmigrante se va configurando como el término que de alguna manera deconstruye los binarismos estancos y esencialistas, nativo-extranjero, cultura nacional, cultura foránea, a favor de un espacio liminal entre culturas. Esto se contrapone con las unidades culturales que los personajes ingleses del cuento asignan a la otredad, es decir, homogeneidad, fijeza, anomalía. Sin embargo, el final del cuento es claro en cuanto a la imagen de extranjero que se pondera. El narrador decide no elegir entre Inglaterra y la India, opta por permanecer en una zona entre medio, un tercer espacio en el que los códigos culturales de hibridación, mestizaje y yuxtaposición constituyen nuevas identidades. A través de su identidad impura, el narrador celebra la erosión de límites y al hacerlo necesariamente rechaza la pureza de verdades dogmáticas que amenazan con confinar al extranjero dentro de categorías uniformes y totalizadoras. Nada más. Muchas gracias, Andrea. A ver si puedo dejar de presentar. Perfecto, gracias. De nada, gracias a ustedes. Bien, queda abierto el espacio para preguntas entonces. ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, yo si hay tiempo y no hay inconveniente, nada, me gustaría comentar algo que se me ocurrió sobre, no que se me ocurrió, que pensé sobre la exposición de Lina, ¿no? Y bueno, y lo que me llamaba la atención de alguna manera es, no sé si es preguntar lo que quiero, porque no sé si es el espacio para preguntar, para buscar una respuesta. Me parece que es más comentar para abrir la cuestión, ¿no? Jamás esperaría que alguien me responda en un congreso. No, ni pienso. Claro, no, pero lo aclaro porque me parece claramente, que está bueno, claramente. poner las condiciones, digamos, de cómo se dan estas cosas, ¿no? Cómo se puede construir conocimiento a partir de compartir cuestiones que uno piensa. Y entonces, nada, quería comentarte que después de ver, digamos, la reposición que hiciste, que me pareció como muy interesante esto de focalizar, ¿sí? Porque de hecho son tan caóticas estas imágenes, hay tanto que está muy bueno esto de focalizar en esos motivos y reponer un poco esta cuestión de, por ejemplo, la marca que lleva este muchacho de la parroquia a la que pertenece, ¿no? Esto que para nosotros hoy es absolutamente lejano. Y sin embargo me parece como que existe algún tipo de continuidad, digo continuidad con todas las comillas del mundo, ¿sí? Que el capitalismo de algún modo se dispone a construir y al mismo tiempo a sostener, ¿sí? Construye y sostiene. Y me refiero hasta quizás el día de hoy, que es la idea de esto del idle, ¿sí? De el ocioso, ¿sí? Y que está asociado justamente a esta otra palabra que es loitering, ¿no? Esto de merodear, esto de no hacer nada, ¿sí? Siempre como que van juntas, esta ociosidad, digamos, esta crueldad ociosa de meterle la flecha en el culo al perro, ¿no? Que parece que no tuviera sentido, pero que después va a tener un sentido, como vos dijiste, inevitable en estas clases bajas. Y entonces, nada, simplemente me llamaba la atención esta continuidad, porque de hecho se sigue
criminalizando de alguna manera lo ocioso y esta idea de merodear, ¿sí? Hay carteles en Inglaterra y en Estados Unidos especialmente que justamente dicen no loitering, ¿sí? No se permite, digo, ¿qué asociado? Porque el merodeo, y sobre todo los carteles en Estados Unidos, ¿no? El merodeo está asociado al delito contra la propiedad privada, ¿no? Inmediatamente, ¿no? No se puede pasar por acá. Pero además estaba pensando, claro, que el idleness, ¿no? Es decir, esta ociosidad que a fines del siglo XIX va a ser casi la etiqueta que clasificadora del dandy, ¿no? Es decir, el dandismo que no hace nada como una cuestión positiva. Sin embargo, depende siempre el no hacer nada de la clase social, ¿no? Es decir, el vago, el que es pobre, hay que institucionalizarlo, ¿no? Es decir, para digamos, la ociosidad tiene un aspecto negativo. Para el capitalista, digamos, la ociosidad también tiene en ese sentido un aspecto negativo de no producción, ¿no? Sin embargo, va a ser una especie de referente para una aristocracia decadente que precisamente a fines del siglo XIX va a arremeterla contra el burgués capitalista, ¿no? Es decir, en este sentido me parece que es interesante que uno vea el recorrido que puede hacer una conceptualización y una clasificación. Nada, eso. Gracias. Gracias a vos. Bien. Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Romina, hacia adelante, por favor. Una observación. Tengo dos preguntas, una para vos, Elina, y otra para Andrea. Y pensé también ahora al final con lo que dijiste en el ocio, no sé, conspicuous leisure de Veblen, como otro tipo de conceptualización de esa, claro. De esa ociosidad. Claro. Distinto. Sí. Claro. Para atacarlo desde una perspectiva comunista a la capitalista. Pero bueno, las preguntas son, por un lado, en la serie de Hogarth, yo no estoy familiarizada, y me llamó mucho la atención la última imagen de la lección de anatomía, de la disección. Preguntarte si advertiste en tu estudio, en tu análisis, algún efecto moralizante, que creo que algo mencionaste al respecto, Sí. Evidentemente dirigido hacia las clases más bajas, pero ¿qué pasa con los sujetos que dependen de todo este tráfico de cuerpos y los médicos, los ladrones de tumbas? O sea, si hay algo que se pueda ver respecto de esos actores en la imagen, en el dibujo. Y eso por un lado. Y para Andrea, no sé, la hago después en todo caso la pregunta. Bien, gracias. Bien, en Hogarth es bastante difícil, digamos, tener un juicio clausurante, ¿no? Es decir, en este sentido, porque precisamente, digamos, el interés que él tenía es que su trabajo tuviese una amplia difusión, es decir, estas series eran muy baratas y era para que tuvieran una amplia difusión en las clases bajas sobre todo, pero además para que circularan en los coffee house, es decir, en las casas de café de entonces, ¿no? Del siglo XVIII, y que produjera debate, ¿no? Y, digamos, y esto me parece importante, también porque en la última serie se llama The Reward of Cruelty, pero el agente no es Tom Nero, ¿no? Es decir, él está siendo víctima post-mortem de una crueldad que finalmente lo excede, ¿no? Es decir, en ese sentido, podemos ver en el dibujo que lleva adelante, el diseño que lleva adelante Hogarth, que, digamos, se trabaja mucho sobre las cavidades, ¿no? Es decir, así como Tom, cuando era niño, le ponía un palo en
en el ano al perro, también a él le atraviesan las cavidades en esta lección de anatomía. Finalmente, porque también, digamos, la disposición de cadáveres para la disección era un hecho que levantaba muchos debates a nivel ético, ¿no? Es decir, hasta qué punto se podía disponer de algo que hoy asociaríamos con cierta sacralidad de los cuerpos, ¿no? Es decir, en ese sentido, digo, no es clausurante precisamente, y eso me parece lo más rico de los trabajos de Hogarth, que por supuesto tienen una amplia cariz moralizante, pero no clausura, porque está hecho con recursos satíricos, con determinadas modalidades que no tuve tiempo de exponerlos, digamos, pero que figuran en su tratado sobre la belleza, que es el tratado donde él insiste precisamente en que es el observador el que tiene que ir a la casa del sentido y no ofrecerle el sentido clausurado, y eso me parece muy rico, ¿no? En el proyecto estético de Hogarth, y los resultados que uno pueda llegar a poder analizar desde el presente, de nuestro presente. Muchas gracias No, por favor. Me dan ganas de leer y mirar más. Ah, es muy interesante. Sí, sí. Y mi pregunta para Andrea tiene que ver con el concepto de espacio liminal, que entiendo que lo toma de las teorías postcoloniales, eso entendí, no sé, no estoy familiarizada con los teóricos que ella consultó. Yo a esa categoría la tengo más, por ejemplo, de la antropología, como estadio dentro de lo que se conoce el ritual inicial, los ritos de iniciación o de pasaje. Y normalmente la idea de liminalidad la comprendo como algo no estable en el tiempo, ¿no? O sea, es un espacio temporal que está destinado a terminar. Entonces, y que se opone, según Turner, que es más o menos el que trabaja esta idea de liminality en el proceso ritual, se opone a la estructura social, que vendría a ser el orden social que prevalece, que es estable, al que debemos retornar. Entonces yo pregunto, dentro del análisis tuyo, Andrea, esta categoría de liminalidad, ¿cómo se relaciona con la estructura social? O sea, ¿hay algún tipo de institucionalización o de posibilidad de interacción con las instituciones, con el orden social para estos sujetos de los espacios intersticiales? O sea, no sé cómo eso se puede ver desde una perspectiva tal vez más temporal también, no solo espacial. Sí, que hay una diferencia del concepto, ¿no es cierto? Porque, bueno, depende desde el campo desde el cual se defina, varía, ¿no es cierto? Como vos decís, desde el campo antropológico, sí, lo intersticial está vinculado a lo liminal, como vos decís, como un estado que puede ir cambiando. Y por eso se lo toma incluso en la literatura para el estudio de las novelas de Bildungsroman, ¿sí? Todo el paso de una etapa etaria a otra. Pero en el marco del análisis que yo presenté, yo lo he tomado de teorías más culturales, sociológicas, principalmente la conceptualización de espacio de Baba, es la que yo he tomado, de Homi Bhabha. Él define al tercer espacio justamente como un espacio liminal, en donde las culturas se encuentran y no se produce una sumatoria de la cultura A y la cultura B, sino que se genera completamente una nueva cultura. Entonces, por eso él toma el concepto de tercer espacio como sinónimo de hibridación, es decir, para Bhabha el tercer espacio es la hibridación cultural. Él lo ve como, es decir, esta teoría lo ve como un totalmente positivo, en donde se habla de contaminación cultural o de carnavalización cultural, pero en un sentido totalmente favorable para la cultura. Es decir, las culturas no son burbujas o compartimentos estancos, sino que permean
sino que encuentran y se hibridan, ¿no es cierto? Entonces, ese es el sentido del término dentro de esta teoría del tercer espacio. No sé, Romina, si he logrado... Sí, no, me has clarificado más el uso del término. Me queda esta duda de qué pasa con ese tercer espacio, en términos de estructura social. Me queda esa duda, pero tal vez una duda como para seguir pensándola, ¿no? No sé. Claro, en términos de estructura social, vos decís en términos de instituciones. Por ejemplo, instituciones, prácticas establecidas que van más allá de los sujetos que tienen este acceso en algún punto tal vez privilegiado o excepcional o marginal, depende de cómo se lo mire, cómo sea la experiencia. Surgen, se pueden encuadrar dentro de la teoría del tercer espacio, surgen prácticas culturales que surgen de la novedad. Baba dice que es un espacio inconmensurable, es un espacio caracterizado por la inconmensurabilidad, porque es imposible caracterizarlo o medirlo de manera finita, ¿no es cierto? Porque las posibilidades de encuentros de cultura son inmensas. Entonces, sí, pueden surgir prácticas culturales, instituciones o institucionalización de tareas sociales, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias, Andrea. De nada, Romina. Bien, ¿alguien más quiere preguntarle a la mesa? Si no hay ninguna intervención más, entonces cierro acá. Les agradezco muchísimo las intervenciones y también las preguntas. Entonces sería hasta mañana a las 10:50 en la apertura de la mesa 5. Gracias y buenas tardes.